fue lo que cambió mi vida por completo, porque es un aprendizaje que a mí me llevó casi mi vida, literalmente. Entonces, lo que quiero contarte es... Bienvenidos a un capítulo más de Cuéntame Algo. En este momento tenemos una invitada bastante especial. Ella es argentina, pero está en el viejo continente en este momento y nos va a contar toda su experiencia en un área que nosotros nos llama la atención, inclusive es de donde el podcast, que es el tema de la locución, pero nos va a contar también sus pasiones, su hobby y cómo terminó en una de las empresas más grandes de educación de Latinoamérica. Le quiero dar una bienvenida muy especial a Verónica Espíndola. ¿Cómo estás, Vero? Muchas gracias, Tony. Es un gusto, un placer enorme estar aquí compartiendo este espacio y hablando de locución, que es algo que me apasiona. Así que te quiero agradecer por esta invitación y bueno, muy bienvenidos y muy bienvenidas a todos aquí, a este espacio. Listo, Vero. Entonces, a todos nuestros invitados nosotros arrancamos con una pregunta súper sencilla, que es, ¿quién es Verónica? ¡Ay, qué pregunta! Bueno, vamos a hacer una definición sencilla porque es algo que me pregunto todos los días de mi vida. Básicamente, ¿no? Es encontrar esa conexión con aquello que me apasiona, con lo que le puede hacer bien al mundo y lo que me motiva todos los días a levantarme de la cama, ¿no? Como que esa soy yo, soy una persona que constantemente se hace preguntas, que cambia, eh, tal vez muchas veces. Creo, una persona muy simpática, empática y que estoy buscando constantemente el bien común o cómo mejorar las cosas que hago en el día a día. Eso me parece que podría definirme. Es un poco amplio, pero bueno, tal vez puede funcionar. No podría asegurarte ninguna definición, pero sí que me gusta estar en constante movimiento y soy una persona muy curiosa. Ok, Vero, y ahora yo quiero empezar a contar tu historia a partir de el tema de la locución, o sea, cómo tú llegas, o sea, cuál fue ese momento en el cual tú conociste la locución. Ok, esto fue a muy temprana edad. Recién empezaba a hablar, tenía algo como 3 años. Y en Argentina había un programa de televisión de un conductor muy reconocido, también locutor, llamado Héctor Larrea. Y cuando finalizaba su programa, durante el programa él tenía una secretaria, que era la señorita Lee, y él interactuaba con su secretaria, hacían sorteos, concursos y demás. Y cuando finalizaba el programa, había una locución que leía todos los títulos y todas las personas que formaban parte de ese programa, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, conducción, Héctor Larrea, producción general, y iba nombrando así a todas las Exacto, como si personas. fueran unos créditos. Sí, como los créditos, y eran leídos por una locutora. Y apenas yo aprendí a hablar, yo repetía todo eso todos los días y le decía a mi mamá, mami, cuando yo crezca y sea grande voy a hacer esto. Y era algo que me encantaba y que disfrutaba muchísimo. Y así iba repitiéndolo y me lo sabía de memoria y me sabía todas las personas y todos los nombres y escuchaba las publicidades en la radio y yo actuaba las publicidades y siempre quise ser locutora desde que empecé a hablar. Y a medida que fui creciendo, fui conociendo otros referentes de la locución y fue algo que cada vez en mí fue más fuerte. Y te lo cuento y me da emoción y el corazón me late muy fuerte. Es algo que realmente me encanta. Y bueno, y surgió así, de ver ejemplos en televisión, de escuchar en radio, mis abuelos también que son del campo, eran del campo, el único medio que tenían de comunicación era la radio y a mí me Claro. parecía fascinante. Y lo mismo, no existían los teléfonos celulares cuando yo era chica, no había esta comunicación que tenemos hoy. Entonces, cuando alguien iba al campo, para mí era muy mágico que en la radio se anunciaba, por ejemplo, se avisa a la familia tal que iré de visita el día tal, llegaré en el autobús X, esperar en la tranquera.
Entonces, Exacto, como una especie de mensaje de texto, pero narrado. exacto. Y eso se hacía en la radio y para mí era fascinante y escuchar la gente, los nacimientos en el pueblo y tener como esa forma de comunicación me parecía tan mágico y quería saber qué era lo que pasaba atrás de esas voces y atrás de esos mensajes y siempre me encantó, tanto en cuanto a las voces y a la magia que transmiten las voces, como todo lo que sucede detrás y toda esa comunicación que se generaba. Entonces yo creo que toda esa magia siempre me motivó y me sigue manteniendo motivada hoy. Claro, y es un tema de que, digamos que los medios de comunicación masivos, la radio podría ser uno de los primeros. Obviamente, primero está el tema del periódico, de los libros, pero cuando ya se empezó a hacer masivo de verdad, y es que llegó la radio, y exacto, la radio, digamos que entraba en todas estas cosas que tenemos ahorita, como tú me dices, anunciar los nacimientos, publicidad, temas de radionovelas que en Latinoamérica tal vez no pegaron mucho, pero sí existieron bastantes radionovelas muy importantes, que era eso, o sea, era literalmente todo un estudio de gente haciendo como que los sonidos de que el de que abre la puerta, de qué tal, y eso es algo que se ha venido perdiendo, pero con el resurgimiento de los podcasts, yo veo que cada vez más personas están haciendo audio podcasts de libros, de novelas, de toda esa parte de rescatar esa comunicación que digamos que fue el primer medio masivo y que son esas cosas, Vero, que fueron tus primeros trabajos en locución. A ver, mis primeros trabajos. Tengo que hacer memoria porque esto fue hace muchos años. No lo aparentas, Vero, A no lo ver, aparentas. gracias, gracias. A ver, haciendo memoria, las primeras veces que participé en radio, creo que tenía algo así como 13 años o 15 años. En la escuela habíamos armado un grupo de estudiantes y teníamos un programa de radio llamado Turno Tarde. Y en este programa era un magazine de adolescentes en donde íbamos a pasar el rato y nos encantaba y nos divertíamos mucho. Y eso fue a mis, no me acuerdo, entre mis 13 y 15 años. Y así fue como fui ganando experiencia en radio. Y después, cuando me iba a visitar a mis abuelos a otra provincia, allí, por supuesto, estaban las radios locales, que había 2 radios, son las mismas que siguen estando hoy. Sí. Y allí había un programa que se llamaba... ay, me olvidé el nombre, pero fue mi primer programa donde trabajé, era los sábados a la tarde, no me acuerdo si era como Radio City, no me acuerdo. La Ok. verdad, perdón, Noelia, que De era la todos modos, conductora. lo ponemos aquí en postproducción para que la gente lo busque. Bueno, me olvidé el nombre del programa, fue hace muchos años, y allí me invitaron a participar de este programa como co-conductora. Entonces, claro, para mí era una maravilla porque era algo que me apasionaba, que me encantaba y aparte en el pueblo de mis abuelos, que claro, cualquier persona que hablara en la radio se enteraban todos en el Sí, pueblo, todos en se el campo, conocían. en todas partes. Entonces, para mí era fascinante. Y bueno, y ahí fui ganando mucha experiencia. Y después, a mis 17 años, tuve mi primer trabajo formal como una conductora de radio contratada y todo, ¿no? Como, Con todo bueno, el papeleo. sí, mi primer trabajo formal a los 17 años como locutora en un programa de mi ciudad, de Campana, en una radio, la radio del Arzobispado de Zárate Campana, que se llama Radio Santa María. Entonces yo ahí hacía la conducción del programa de la tarde y el programa empezó teniendo 2 horas y le iba tan bien, que después se amplió a 3 horas y le iba tan bien, que después se amplió a 4 horas, así que yo todavía estudiaba en el colegio secundario, salía del Okay. colegio y me iba corriendo a la radio, llegaba a la radio y trabajaba hasta las 7 de la tarde y después sí ya me iba a mi casa. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia laboral formal, digamos, las anteriores eran colaboraciones. Y así fue mi primer trabajo en radio. Después mi primer trabajo en locución comercial fue para una cadena de supermercados de Estados Unidos. Okay. Yo en ese momento amaba Internet y me encantaba conectarme por todos lados. Y había una página que se llamaba algo así como trabajofreelance.com, no recuerdo muy bien. Y yo estaba ahí metida todo el tiempo.
Y, y bueno, y ahí tuve mi primer cliente de Estados Unidos y mi primer pago en dólares. Y fue como, me siento tan bien por hacer esto. Ya eres internacional. Ahí, desde los 17. Y después de eso empecé a colaborar con una radio de México que se llamaba Grita Radio y hacía cápsulas de rock argentino y les enviaba esas cápsulas con información de rock de Argentina. Y bueno, con ese programa estuve 3 años. Teníamos las reuniones por Messenger. O sea, para que se den Ok, una idea. se mandaban zumbidos. Estoy hablando. Así que bueno, así comencé con diferentes grabaciones. Después tuve un cliente en Islas Canarias, que también para mí era como muy mágico. Y siempre me encantó Internet, me encantó todo lo que era remoto y digital y poder conectarnos. Y imagínense en ese momento, para mandar un archivo adjunto de un audio por mail, uno subía un audio para mandar por mail y tal vez estaba 15 minutos esperando que ese archivo subiera. Y que llegara bien, uno rezaba que llegara bien porque de paso habían diferentes formatos, todo. Totalmente, sí. Así que bueno, esos fueron mis comienzos ya hace bastantes años. Ah, listo, Vero. Y a partir de eso, que digamos que la locución es algo que te ha acompañado toda tu vida, ¿cuáles son las características de una persona que quiera comenzar hoy a hacer locución? O sea, mira, Antonio, a mí me hubiera gustado saber estas cosas que me hubieran hecho tal vez el camino más rápido, más fácil, o no hubiera cometido estos errores. Bien, es muy diferente y la tecnología en esto nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié y editábamos, eso se hacía con los cassettes de cinta y nosotros teníamos que girar la perillita que traía el cassette para poder editar, ¿no? Y todo era un proceso muy artesanal, muy manual. Entonces ya hoy, primero, la tecnología nos ayuda un montón porque con cualquier aplicación, incluso en nuestro teléfono celular, podemos editar audios. Entonces eso ya es una ventaja enorme empezar a trabajar con la voz hoy. Una cosa que sí me hubiese gustado saber desde antes es acerca de los cuidados de la voz, de tratarnos bien, tratarnos con cariño, dormir lo suficiente, tomar la suficiente agua, no tomar bebidas demasiado calientes, demasiado frías, que no nos irriten las cuerdas vocales, ¿no? Como tener mucha conciencia sobre el cuidado de nuestras cuerdas vocales porque son nuestro instrumento de trabajo. Más allá de un micrófono súper profesional, de última tecnología, lo que necesitamos es nuestras cuerdas vocales que sean sanas. Entonces, esto es lo primero. Y a veces cuando somos adolescentes no nos cuidamos tanto porque de repente vamos a bailar, estamos de fiesta, gritando en un recital y al otro día nuestra garganta parece una lija, ¿no? Entonces, tal vez tener esos cuidados de más joven, si bien me hago controles periódicos de las cuerdas vocales, hay un estudio que se puede hacer que les recomiendo, por favor, que todas las personas que quieran dedicarse a la locución se hagan un estudio. Uno debe asistir a un otorrinolaringólogo que hace un estudio en donde te meten una camarita por la nariz y miran cómo están tus cuerdas vocales, evalúan, te hacen algunas pruebas, pero que sí es muy importante porque es parte de nuestro cuidado y nuestra salud. Entonces, periódicamente hacer estos controles para prevenir, porque conozco muchos colegas que lamentablemente no se pueden dedicar más a la locución por no haberse cuidado o no haber tenido estas precauciones. Entonces, sí, periódicamente, especialmente antes de iniciar, para no hacer ningún sobreesfuerzo con nuestras cuerdas vocales, es nuestro instrumento, lo tenemos que cuidar. Y tal vez si vamos a un recital, nos podemos apasionar, pero que no estemos a los gritos cantando, porque nos vamos a destrozar las cuerdas vocales y al fin de cuentas es algo que tenemos que cuidar a lo largo de toda nuestra vida. Así como un bailarín tiene que entrenar constantemente, como un jugador de fútbol tiene que entrenar constantemente, nosotros tenemos que cuidar nuestro instrumento, que es nuestras cuerdas vocales. Entonces, eso Claro. es lo más importante y lo que me hubiese gustado saber desde mucho más chica. Sí, y es un tema súper importante que eso, o sea, uno no le da el valor
importante que es las cuerdas vocales y creo que muchas profesiones tienen eso, no solamente la locución, la docencia. Siempre uno Totalmente. escuchaba a la profesora que me voy a quedar sin voz, ustedes niños me están sacando. Entonces eso, o también el tema de lo que viene siendo ya directamente los negocios. O sea, está bien que tú en la parte de los negocios, digamos que no estás hablando todo el tiempo, o inclusive el tema político también, o sea, su voz es inclusive insignia para muchos temas y que hay personas que de verdad no le dan el cuidado y digamos que las cuerdas vocales están en una posición bastante delicada. O sea, porque por ahí pasa toda la comida. Por ahí uno respira también, a veces uno sale sin darse cuenta y el famoso sereno uno no se cuida y eso le pega también en la garganta. Entonces son cositas que a veces uno no se da cuenta de lo importante que es el tema de la voz para el ser humano, porque digamos que nosotros somos los únicos animales conscientes que podemos modular y tener un lenguaje constante en ese sentido. Entonces, a partir de eso es entender también, yo por lo menos fui por mucho tiempo recreador y ¿qué pasa? Uno como recreador siempre está gritando porras y todo y tal, y cuando uno termina esas 3 semanas de recreación, uno queda con la voz vuelta a nada. O sea, yo literalmente tengo una voz fuerte, o sea, yo hablo muy duro y me di cuenta de eso, o sea, de que también no solamente es la voz, Vero, sino que también es el oído. Yo me di cuenta que yo cada vez que pasa el tiempo hablo más duro y es porque escucho menos. Oh, eso también, bueno, pero ahí hay que ver cómo se puede resolver, ¿no? Y no sobreesforzarnos, lo que siempre decimos, pero sí, es súper importante, porque aparte el daño que nos hacemos en las cuerdas vocales es acumulativo. No es que por haber ido a un recital o haber ido a una fiesta como animador, eh, se me dañaron las cuerdas momentáneamente, ¿no? Sino que ese daño es acumulativo y finalmente podemos terminar teniendo hiatus, nódulos, cualquier tipo de complicación en nuestras cuerdas vocales. Entonces sí, es muy importante cuidar nuestro instrumento de trabajo y ser conscientes de todo lo que nos permite, no solo a nivel laboral, sino a nivel personal. El llamar a alguien y que ya nos reconozca, bueno, ahora ya con los teléfonos celulares, pasa que en mi vida con la tecnología tuvo muchas épocas, ¿no? Pero cuando llamamos a alguien y nos escucha, nosotros transmitimos mucho con nuestra voz. Desde si estamos felices, con cansancio, si recién nos levantamos, si queremos transmitir algo más, nuestra voz dice mucho y si dañamos nuestras cuerdas vocales, vamos a poder comunicar menos. Entonces sí me parece muy importante destacarlo y tenerlo en cuenta y cuidar y hacer los controles médicos necesarios, periódicos, constantes. Y por supuesto el cuidado diario, ¿no? De no sobreexponernos a esto, al frío, a temperaturas demasiado altas o frías con lo que estemos bebiendo, en fin, estos cuidados que son súper importantes. Claro, y a partir de eso, Vero, tú dijiste algo muy importante ahorita y es que la voz es nuestra firma, es con lo que las personas nos recuerdan. Y a partir de eso yo sé que has hecho comerciales para muchas marcas, pero ¿cuál es esa que te ha marcado a ti que la gente dice, tú eres la de... ¿Sí, Bueno, sí en te han Argentina, reconocido? sí, soy la voz de la marca Sube, que Sube es una tarjeta de los medios de transporte que se usan en todo el país. Entonces, cada vez que tienen que hacer alguna gestión con la tarjeta Sube, van a escuchar mi voz. Y en los videos iniciales donde se explicaba qué es Sube, ahí está mi voz. Entonces, bueno, si no lo sabían, aquí estoy. y bueno, y esa es como algo que es muy expandido, digamos, porque es el Sistema Nacional de Transporte. Entonces, millones de personas lo usan en todo el país y todas las publicidades fueron difundidas en medios nacionales, incluso todo lo que es telefonía, en el sitio web, ahí está mi voz. Así que por cualquier consulta que tengan sobre cómo usar la tarjeta SUBE, me pueden preguntar también. Porque también grabé todos los tutoriales de cómo se usa, cómo se carga, cómo se hace una gestión, cómo se da de alta, cómo se cambia la clave. O sea, todo lo que está relacionado con el uso de la tarjeta SUBE tiene mi voz. Y eso. Genial, entonces ya las personas, digamos, que están con tu voz y no saben quién eres en ese momento. Exacto, ahora le pueden estar poniendo cara a mi voz. Lo mismo, bueno, si hacen cualquier otro tipo de gestiones en bancos, por ejemplo, con tarjetas de crédito, ahí también me pueden escuchar. Entonces,
Hola, soy yo. ¿Y qué es lo más loco que le has puesto vos, Vero? A ver, creo que fue un personaje de una secretaría. Estoy haciendo memoria porque, bueno, son muchos años, ¿no? Tenés que entender que tengo que buscar mi disco rígido. Creo que fue un personaje de una secretaría que tenía que explicar muchas cosas. Entonces, tenía que ser muy amable cuando explicaba, pero al mismo tiempo muy firme, como dando la sensación de sí te explico y todo está bien en nuestro mundo, pero con firmeza y seguridad. Y fue, creo, un gran desafío porque a veces no es fácil encontrar el tono correcto con lo que queremos transmitir. Y, y es como ser un poco maternal, pero al mismo tiempo autoritaria. Entonces, ¿cómo encontramos ese equilibrio? Bueno, a veces es un poco difícil. Y después, a ver, otras cosas que me hayan resultado así como más alocadas. En una época grababa muchos cuentos infantiles. De Sí. hecho, hay muchos cuentos con mi voz por ahí dando vueltas. Y fue muy curioso. En un momento, uno de mis sobrinos, por un motivo X, escuchó un cuento y estaba con mi mamá y fue corriendo a decir, mamá, mamá, la tía Vero está en la radio. Fue una gran sorpresa y me reconoció siendo muy chiquitito, tal vez tendría 3, 4 años, no sé, era muy chiquito. Así que bueno, hay muchos cuentos también con mi voz y era muy lindo en ese momento grabar cuentos y generar enseñanzas. Eran todos cuentos con reflexiones humanas acerca de valores y transmitir valores y eso me gustó mucho. Es algo que Genial. haría por... Y es eso, a veces uno no se da cuenta en qué productos termina su voz y sobre todo cuando uno ya trabaja como eso, o sea, como listo. En el caso del marketing digital, nosotros hacemos muchas piezas para clientes de forma freelance y a veces ni siquiera, por lo menos en estos días, nos llegó una persona que literalmente nos dijo, mira, esto es lo que tiene que decir, es una pieza en francés, hagan el diseño bonito y nosotros ni sabíamos qué decía ahí, pero nosotros dijimos, bueno, ¿cuál es el título? Esto es el título, esta es la pieza, es para un yogur, excelente, listo, se fue, pero uno no sabe si eso va a aparecer en un banner, en una foto. Yo siempre me he puesto a pensar que pasa lo mismo con las modelos. Las modelos, nosotros tenemos alianzas con varias casas de modelos y son fotos que, listo, se toman y van a ir a banners y a veces yo digo, no sé si pasa lo mismo en Argentina, que hay peluquerías que tienen una foto de Taylor Swift y de Zac Efron. Y tú dices como, yo estoy seguro que ellos nunca se imaginaron tener su foto en el Caribe colombiano en una peluquería. Exacto. Sí, en Argentina depende, obviamente que a nivel de ciudades muy chicas, si esto se hace, claramente que es algo ilegal. Por favor, no usen Sí. imágenes que tengan derechos de autor, no usen imágenes de personas que no saben que están usando su imagen. Pero sí, en la locución igualmente es un poco diferente porque grabamos para distintos proyectos y en general sabemos dónde terminan esos audios. A veces cuando son e-learnings, especialmente no vemos el producto final en muchos casos, porque somos como el anteúltimo eslabón de la cadena y a veces no vemos el producto final, pero en general sí, nos vamos enterando. Y en este caso, Vero, ¿te ha tocado la oportunidad de hacer doblaje? Sí, pero no es algo que a mí me guste ni me apasione. Lo hice siendo más joven, como en mi época de explorar diferentes áreas de la locución, porque no sé si saben, pero dentro de la locución tenemos muchísimos campos donde nos podemos desenvolver, ya sea en locución educacional, institucional, telefonía, e-learning, doblaje, conducción de eventos, conducción de programas, o sea, es muy, muy, muy amplio, o en audiolibros incluso, pero el doblaje no es algo que a mí me haya atrapado ni apasionado, primero porque no consumo prácticamente nada que sea audiovisual, no miro películas, no miro series, entonces no es algo con lo que yo me sienta identificada y como que no conecto, y menos si es, perdón a toda la industria, yo sé que con esto pueden llegar a odiarme,
Pero si veo algo, me gusta más verlo en el idioma original que doblado. Defectos de la locución, de la profesión, lo que sea. Perdón a todos mis colegas y a todos los directores de doblaje, los amo, pero yo Sí, no consumo este tipo de contenidos, entonces no me siento identificada. Y sí me gusta y me interesa y me apasiona muchísimo más todo lo que está relacionado a la educación. De hecho, yo me vengo especializando hace como 15 años en educación online, educación a distancia, y sí es algo en lo que me gusta aportar y en lo que me siento bien siendo parte de esta industria de la educación, ¿no? claro, y es algo súper importante de ver cuáles son las cosas que te apasionan. No te voy a preguntar por qué no te gustan las series y las películas, porque yo sé que en los comentarios aquí la gente nos va a decir, ¿cómo que no le gustan las películas? Porque por lo menos en mi caso yo sí, a mí me gusta verlo también en lenguaje original, pero yo no sé, por un tiempo agarré y que me gustaba verlo en acento castellano. O sea, así de España, españolete, y yo, rayos, no sé por qué le agarré eso. Debe ser que en Venezuela en ese tiempo no llegaban las películas ni en subtítulos, ni doblado a Latinoamérica. Entonces me tocaba verlas así y uno le va agarrando un gustico a eso y ahora siento que, como tú dices, la forma en que se expresan las personas tiene potencia. Entonces yo digo que el doblaje latino es muy pasivo, es como muy... En cambio, el doblaje español es como... Y le pone más fuerza y las palabras son como más... Y yo digo, mira, son más expresivos en ese sentido. Y a partir de eso, Vero, que ya nos mudamos a Europa hablando del acento castellano de las películas y que sí, la gente me dice que yo estoy loco, pero me gusta, pues, de gustos colores. Sé que te Totalmente. gusta un tipo de baile que tampoco es tradicional, no es el merengue, no es la cumbia. ¿Qué es? Bueno, les cuento. Yo bailo danzas irlandesas, especialmente hay como tres estilos dentro de las danzas irlandesas. Un estilo que es el que se baila con hard shoes, que son los zapatos que tienen tacos y la punta de madera y se hace el sonido con el mismo zapato. Hay otro estilo que es el soft shoe, que es como otro tipo de baile que es más armónico y se baila todo en puntitas de pie, más como los bailarines clásicos, digamos. Y otro estilo de baile que se llaman keilis, que son los bailes populares, que son bailes grupales y los que bailo hace muchos años y que me encantan. ¿Por qué? Vaya uno a saber por qué, no lo sé. Como uno llega a las cosas. ¿Cómo uno llega? Una vez vi en un programa de televisión que estaban haciendo estos bailes, inmediatamente me enamoré, pero inmediatamente fue verlo y sentir que era algo que tenía que existir en mi vida. Fue así, no hay explicación lógica, simplemente sucedió. Y le dije a mi mamá, mami, por favor, quiero aprender a bailar eso. En mi ciudad, que es una ciudad grande, pero relativamente chica, no se podía estudiar, no existía, no había nadie que enseñara ese tipo de bailes, así que yo probé bailar desde que soy muy chica, todo tipo de bailes. Ninguno se parecía a los Keilis. Hasta que me fui a vivir a Capital Federal, que es la capital de Buenos Aires, y allí, apenas me mudé, dije, ahora sí, es mi oportunidad, puedo aprender a bailar Keilis. Entonces fui a la academia y empecé a bailar. Y bueno, y desde entonces sigo bailando. Y, y bueno, y fue muy lindo aprender porque es parte de toda una comunidad Claro. que vaya uno a saber por qué me gusta y me apasiona tanto, pero es una conexión inmediata con la felicidad. No hay forma de explicarlo, sucede simplemente. Y es una pasión y cada vez que puedo asisto. Aquí, de hecho, en Italia hay muchos festivales donde se hacen este tipo de bailes y son festivales en general que duran 3 días y en estos 3 días hay distintos workshops. Ok. Entonces, uno puede ir a compartir. Durante el día se aprenden distintos bailes. Estos bailes, algunos son tradicionales, en otros se pueden hacer Otros. algunas modificaciones un poco más modernas. Y se aprenden este tipo de bailes y después a la noche hay bandas que están tocando en vivo este tipo de música, que es música irlandesa. Entonces, todos esos pasos y esas coreografías que aprendiste durante el día las puedes poner
En práctica práctica, durante ese baile. Lo más interesante de esto es que hay varias reglas dentro de estos bailes y que a mí me ok, apasionan, que tienen que ver también con la parte social. Y es que estos bailes se hacían para conocer otras personas, ¿sí? ok, Entonces, siempre hay como dos grupos dentro de estos bailes. Digamos que hay un grupo que es un grupo que está fijo en su posición y otro grupo que va rotando. Entonces uno mientras va bailando va cambiando de pareja con todas las personas que y están que se participando, conocen porque se conocen. como el Tinder de la vida real. Y que exacto, Entonces, aquí en esa edad media dijeron que, bueno, ¿cómo hacemos que se conozca la gente? Vamos a hacer un baile que sea rotándonos y que se conozcan todos. exacto, sí. Mayoritariamente y originalmente, estamos hablando de siglos atrás, se hacían mujeres y hombres, ¿no? Un grupo fijo, o de las mujeres o de los hombres, y rotaba el sexo opuesto. Ahora, por supuesto que esto cambió y que Ok, hay muchas formas. Entonces, todos nos podemos conocer con todos, sin distinción de sexos. ok, excelente, ¿no? Y es un tipo de baile que tal vez uno, digamos que la cultura irlandesa, uno nada más conoce tres cosas: la cerveza, San Patricio y los bailes, porque digamos que en Estados Unidos, que también tiene mucha influencia en la cultura latinoamericana, uno veía esos bailes, pero uno no sabía qué eran. Uno solamente sabía que, Claro. listo, eran bailes que son tradicionales de Irlanda, y hay muchos irlandeses alrededor del mundo. Digamos que desde 1800 en adelante, después que ellos tuvieron la crisis de la papa, ellos emigraron a muchos lugares de Latinoamérica también. Y digamos, uno desde esa visión, ¿qué diferencias hay, Vero? Yo sé, que quería preguntar a alguien que sea conocedora de eso. ¿El tap nace de esto o es algo totalmente diferente? Mm, Podríamos decir que son primos hermanos. Siempre hay raíces que son compartidas, ¿no? A veces es muy difícil decir algo se originó acá y luego siguió esto, como cronológicamente. Nosotros sabemos por la historia de los celtas, incluso aquí en el norte de Italia, con toda la historia, que esto viene desde hace siglos y siglos y siglos, y después se fueron poniendo un poco más de reglas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora también empecé a estudiar arpa, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos del arpa? Que es un instrumento que tiene más de 4.000 años, que nació en Grecia, de Grecia se trajo a Roma, de Roma se empezó como a A llevar a otros distribuir. lugares, en los pueblos nómades, entonces tuvieron que modificar la forma del arpa para poder transportarla, pero después cuando se incorporó con la cultura celta, se cambió la forma del arpa y se cambió la forma de tocar, entonces, ¿qué es realmente lo que da origen a algo, ¿no? Yo creo que muchas veces el aporte de culturas es lo que nos enriquece, es lo que nos hace crecer, lo que nos hace ser únicos y diferentes al mismo tiempo. Que si todo quedara estático a lo largo del tiempo, la vida sería demasiado aburrida. Y la Ujú. mezcla de culturas, la mezcla de intereses es lo que nos lleva a evolucionar, a compartir, a tener estas mezclas. Y, y que bueno, y ahí es donde nos enriquecemos, porque podemos compartir culturas, costumbres, intereses, gustos y bueno, y estas mezclas finalmente nos permiten ser quienes somos. De hecho, bueno, Argentina se dice que es un crisol de razas porque en nuestro país tenemos muchísimos millones de inmigrantes. Entonces, la gran mayoría de los argentinos somos descendientes de inmigrantes y bueno, y aquí estamos, ¿no? Con esta mezcla tan extraña y tan rica y con la que podemos compartir en tantos lugares del mundo. Me parece que en ese punto es muy bueno que nos permitamos incorporar y hacer estas mezclas con distintas opciones, incluso en el baile, en la música, en la educación, en todo, en todos los ámbitos. Y es ese valor que uno encuentra en las mezclas, o sea, de verdad que entender que
las cosas no vienen de un solo lugar, lo escuchaba en estos días de la cumbia es un género que está en toda Latinoamérica, pero tiene componentes africanos con el tambor, con la guitarra, con el acordeón, o sea que viene esa mezcla y termina dando algo tan potente como un género musical que si tú empiezas a como ir separando los hilitos, como cuando uno agarra una servilleta y le va sacando y que bueno, esta de tela que uno va sacando un hilito y se deshace toda, bueno, así mismo es la cantidad de cosas que uno puede entender y ver de cómo en este momento uno es parte del mundo y ahora que uno tiene la posibilidad de tener esa conexión, de viajar a veces sin viajar, y ahí es donde te quería hacer la siguiente pregunta, Vero, ¿qué te pareció Europa? ¿Ya habías ido antes a Europa? ¿Cómo llegaste a Italia? Bien, te cuento. Yo viví en Alemania cuando tenía 18 años y 19 años, creo. Fue hace muchos. Ya había vivido en Alemania 2 años casi y bueno, fui por un intercambio. Me encantó, tuve la oportunidad de viajar mucho, de conocer un montón de países. Había venido ya en otras oportunidades para otros viajes, especialmente a España, donde se hace una expo, que es la Expo eLearning, de la que participo hace muchos años, y es la expo más importante en relación a la educación online, al e-learning que se hace en todo el mundo de habla hispana. Entonces, participo de esta expo hace muchos años, entonces venía frecuentemente. Y bueno, ¿y qué me trajo a Italia? Es que estoy tramitando mi ciudadanía italiana porque soy descendiente de italianos, entre otros descendientes, porque Entre otra mezcla. la mezcla, mi árbol genealógico viene de Francia, Suiza, Bélgica, Italia, Alemania, entonces tenemos como menos españoles, en esta parte venimos como de toda esta zona, y de Suiza, o sea, Italia, Suiza, bueno, Suiza. Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, como de estos países, es toda una Ujú. mezcla. Y esto no sé si lo sabían, pero bueno, si no lo sabían se los cuento. Cuando alguien es descendiente de italianos, por tener lo que ellos llaman sangre italiana, por ser Ujú. descendiente de italianos, uno puede tramitar su reconocimiento de la Ok, ciudadanía. Lo que se dice es que nosotros ya somos italianos desde el nacimiento por haber ok. tenido sangre italiana, y lo que tenemos que hacer es un reconocimiento administrativo. Entonces uno Ok. tiene que demostrar, mi abuelo era italiano y mi mamá por lo tanto es descendiente de italianos y Ya yo sí por va. soy descendiente de italianos, y se hace ese reconocimiento de la ciudadanía italiana. Entonces es el trámite que estoy haciendo en este momento, y ya después mi plan es, una vez que ya obtenga esta nueva ciudadanía, dedicarme a viajar, como ya lo hice en otros momentos de mi vida, en donde viajo con una mochila, una computadora y puedo seguir viajando. Entonces, bueno, tengo varios destinos, ya hay un recorrido armado, un itinerario como para poder hacer después de terminar de tramitar la ciudadanía, y este será el próximo paso de aquí de Europa. Ah, genial, genial, me alegra verlo porque sí, digamos que esa oportunidad que uno tiene de recorrer Europa, que digamos que es uno de los continentes más conectados y eso, y uno darse la oportunidad del famoso nómada digital, me da risa porque estaba viendo en LinkedIn un amigo que puso, ser nómada digital no es trabajar desde Starbucks. Y yo le decía, cierto, es que es verdad que ahorita la gente dice, no, yo soy nómada digital y es que me fui, digamos, aquí en Colombia, me fui de Bogotá a Medellín, eso no es ser nómada digital, o sea, eso es que listo, viajaste a una ciudad. Nómada digital es que tú haces un recorrido por toda España, bueno, que haces por todo el camino de San Sebastián o agarras y listo, voy a viajar en 5 países o inclusive por toda la península de Italia. Eso sí es ser un nómada digital, que tú estás en diferentes lugares, no trabajar desde 2 Starbucks a la semana, no, eso no viene siendo ser nómada digital. Y a partir de eso, Vero, un componente muy importante de toda la historia que nos has dicho es el tema de el e-learning, del tema de la educación digital y es cómo llegas a una de las plataformas más grandes de educación de Latinoamérica. Bien, te cuento.
Hace unos años, cuando estábamos en pandemia, me contactaron a través de LinkedIn para ofrecerme ser la profesora del curso de locución que tiene Platzi y con Excelente, por mucho cierto. gusto. Gracias. Bueno, con mucho gusto acepté, entonces grabamos este curso. Fue una de las primeras experiencias de grabar en remoto por la pandemia y cambiar la forma de grabar, nos adaptamos de la mejor forma que pudimos. Espero que esto se vea reflejado en el curso, que yo, por cierto, lo haría de nuevo completamente, pero así, vamos a bajar el perfeccionismo. Es que inclusive hay ejercicios que no sé si esa era la sala de tu casa que cuentas los ejercicios de respiración y todo. A mí me pareció, yo fui uno de los primeros que vi ese curso y dije, este curso vale muchísimo la pena porque estaba empezando el canal de YouTube. Entonces yo dije como, bueno, me funcionó y no me esperaba que fuera tan completo. Normalmente un curso de locución es, bueno, estas son como las técnicas, pero no, tú haces un recorrido desde qué es la locución, cuáles son los usos. Mira, cuida la voz, ese es un componente que está súper importante ahí. Y mira, esto es lo que puedes hacer después de eso. Yo me quedé esperando la segunda parte y aquí hago presión para la segunda parte. Bueno, vamos a trasladar un poquito esa presión a ver qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias. Sí, esto surgió así. Me contactaron para dar este curso, entonces dimos este curso. Luego me siguieron contactando para hacer diferentes iniciativas con respecto a la locución, dar algunos workshops, participar en diferentes actividades que había. Y bueno, ya de allí seguimos nuestra relación y era prácticamente todos los meses estar haciendo distintas iniciativas y distintas actividades hasta que se dio la oportunidad de poder trabajar en Platzi y que fue para mí una decisión bastante compleja. Lo sigue siendo, ¿eh? No es que no, lo sigue siendo porque siempre fui como una abanderada del autoempleo y yo hace muchos años que trabajaba de forma independiente. ¿Qué quiere decir de forma independiente? Gestionando mi propia empresa con mis clientes, con todas mis actividades, determinando todos mis horarios, teniendo la libertad que quisiera. De repente un día decía, ay, bueno, estoy aburrida de estar en Buenos Aires, me voy a Mendoza un mes y adiós, me voy a trabajar a Mendoza, ¿no? Siendo esta, teniendo un poco esta especie de nomadismo ya desde antes, o yendo a visitar a mis amigos a otra provincia o a otro lugar y llevando mi computadora y con eso ya podía trabajar. Entonces, bueno, fue una invitación que por supuesto acepté con mucho gusto porque comparto 100% los valores de Platzi con todo lo que fui haciendo en mi carrera en estos más de 20 y algo de años. Siento que están alineados completamente y que todo lo que hace Platzi puede amplificar lo que yo venía haciendo por mi cuenta y de forma independiente, de forma individual. Entonces es como un potenciador de todo eso que ya venía haciendo y realmente es una misión muy linda la que tiene Platzi de construir una mejor educación en Latinoamérica y bueno, y especializándome justamente en educación a distancia es algo que me encanta, que comparto muchísimo, que trato siempre de aportar mis ideas, experiencias, de escuchar muchísimo a los estudiantes, de poder ser un puente entre eso que van necesitando los estudiantes para cumplir sus objetivos profesionales y poder trasladarlo a Platzi para que luego lo podamos volcar en distintas actividades, es algo que me llena de satisfacción y que es amplificar mucho más lo que tal vez venía haciendo a nivel individual, pero ahora para miles de personas, ¿no? Si bien con mi empresa lanzamos más de 3.000 cursos y tuvimos miles de estudiantes. Yo en Buenos Aires tenía un espacio donde teníamos, era todo presencial, pero después fuimos haciendo cosas virtuales. Tenía un espacio con 6 aulas en donde dábamos cursos y teníamos cursos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con gente que todo el tiempo entraba en las 6 salas al mismo tiempo. Y era una locura a veces de la cantidad de gente que terminábamos mareados de tantos cursos y tanta gente. De hecho, hay una anécdota muy divertida que te voy a contar. Listo. Un día, bueno, un día, te voy a contar esto, una persona llegó tarde a uno de los cursos. Nosotros teníamos las diferentes salas, ¿no? Llegó una persona súper apurada porque había llegado tarde, se durmió, se retrasó. Bueno, entonces le preguntamos, ¿a qué curso venís? Y nos dijo, al curso de X cosa. Entonces la secretaria
le dijo, tenés que ir a tal aula, al aula número tal. La persona entró. Más o menos a la media hora sale el profesor, que era de Colombia, y nos mira a la chica y nos dice, esta niña no es de aquí. Porque se había equivocado de aula. Claro, eran temas bastante parecidos, los dos tenían que ver con medicina, pero no eran, uno era con medicina exactamente y el otro tenía que ver con estética, con Ok, de la dermatología. piel. Ajá. Claro, entonces esta persona estaba en el curso y más o menos entendía de lo que se trataba. Y fingió, Se exacto, por lo llamaba- menos nosotros le decimos en Venezuela, fingió demencia. Ella continuó ahí en su curso como que, ok, listo, yo estoy entendiendo raro, pero entiendo. Sí, era más o menos relacionado. Entonces, cuando vio que ya los temas entraban en profundidad, algunos que no tenían que ver con lo que ella había pagado por hacer en ese curso, le preguntó al profesor, disculpe, ¿cuándo vamos a hablar de tal tema? Y ahí se dieron cuenta que estaba en el aula equivocada. Así que bueno, fue muy gracioso ese episodio que siempre lo recordaré porque nos hizo reír mucho. Pero bueno, en lo que yo hice con mi empresa por casi 15 años, tuvimos miles de estudiantes porque de repente un día teníamos, no sé, por decirte, 250 personas por turno, ¿no? Y eran 3 Ok. turnos de cursos todos los días, de lunes a sábado, incluso a los domingos, feriados. O sea que pasaron miles y miles y miles de personas por mi empresa tomando cursos, capacitándose y demás. Pero claro, al ser algo presencial siempre tiene un límite. Una Nosotros, el limitación. aula más grande que teníamos era para 60 personas, entonces había aulas desde 25 hasta 60 personas, pero el límite era lo que podía Ok, suceder en ese el momento espacio, exacto. en ese espacio, ¿no? Y ya si quería venir alguien más, bueno, no, hay lugar hasta 60, el cupo son 60, fin. Y bueno, y así dábamos muchos cursos. De hecho, después tuvimos muchas oportunidades donde alquilábamos o rentábamos Ok. hoteles para poder hacer cursos con muchas más personas. Hemos tenido cursos con 180 personas, o sea, mucho más masivas, pero presencialmente todo tiene ese límite que es la capacidad del espacio físico, que es algo que a mí me encanta y extraño bastante, porque la conexión de estar en un lugar Claro. físico con las personas te da algo que la virtualidad no te da. Cada uno tiene sus ventajas. Pero bueno, todo eso tenía un límite, ¿no? Y ahora, eso mismo que yo hacía de manera individual con mi empresa, ahora lo puedo hacer también en Platzi, llegando a miles de personas y realmente me gusta mucho. Genial, y es eso, y yo voy a hacer aquí un inciso, espero que no vean los demás, porque ya pasó por aquí Pedro, va a pasar Luis, va a pasar seguramente It's más adelante, y es que desde que llegó Vero, y estoy seguro que las personas lo van a poner aquí en los comentarios, se ve cariño en Plaxi Marketing, tienes un equipo genial, It's, Pame, Tifis, pero Vero es la cara en este momento de Plaxi Marketing, que si las personas van a entrar, yo siempre los he recomendado, van a conseguirse con eso en nuestros grupos, siempre presente y en las actividades que estamos haciendo como decimos aquí en Colombia, se ve el cariño. Entonces, Muchas a gracias. partir de eso, Vero, quiero preguntarte, esto es una sección nueva que estamos metiendo dentro del podcast y es la futurología. Y A ver. aquí es, ¿a dónde ves que va a ir la locución en los próximos 10 años? A ver. Tenemos hoy varias tecnologías con inteligencia artificial que pueden replicar cualquier tipo de voz. De hecho, nosotros en nuestro estudio grabamos muchas voces con una empresa que fue la primera y más especializada en español sobre digitalización de voz. Hicimos muchos proyectos. Nos llevó, no te puedo explicar, pero alrededor de 80 horas de grabación de voz con todas las combinaciones posibles de frases que fue muy lindo vivir el proceso desde adentro y haber sido parte de la primera voz en español digitalizada, porque teníamos miles de frases, miles, con todas las combinaciones posibles de Okay. palabras que empezaran con cada una de las letras del abecedario, entonces había oraciones con cada una de esas letras, con todas las combinaciones
A con A con B, A con C, A con D, bueno, todas las del diccionario, todas las combinaciones posibles, en preguntas, en afirmativo y en oraciones afirmativas y en preguntas. Ok, claro, porque Entonces, cambia, sí. esto fue un trabajo enorme y logramos hacer una de las mejores voces en rioplatense, que es el acento que tenemos en Argentina y en Uruguay. Okay. Fue la primera voz digitalizada que hicimos. Estoy muy orgullosa de ese trabajo. La verdad es que fue muy, muy bueno el resultado. Y esto fue hace muchos años, pero con los directores de la empresa seguimos siempre en contacto. Ellos están sumamente agradecidos con el trabajo que hicimos. Y esto, que fue una semilla hace muchos años, hoy es una realidad. Podemos tomar cualquier voz sin hacer todo este proceso, que fue uno de los iniciales, y digitalizar cualquier voz. Eso va a reemplazar algunos trabajos dentro de la locución. Y sí que va a haber varios cambios, creo yo, en cuanto a la forma de transmitir algo, porque con estas voces digitalizadas vamos a poder hacer muchas cosas. Lo que sí creo es que cada locutor y cada locutora, con más razón ahora, tiene que encontrar su propio tono. ¿Por qué? Porque una inteligencia artificial nunca va a ser capaz de transmitir una emoción como lo podemos hacer los locutores, de saber en qué momento hacer pausas, en qué momentos bajar el tono, en qué momento hablar más lento, cuándo sonreír, cuando hablamos. Y esto no lo va a poder hacer una inteligencia artificial. O va a tener que haber una persona detrás configurando cada uno de esos fragmentos, y así todo creo que no se va a llegar a ese resultado. Si queremos una voz institucional, bastante plana, neutra, por supuesto que lo vamos a poder conseguir. Pero si queremos conectar con nuestra audiencia, eso lo va a tener que seguir haciendo un locutor, lo va a tener que seguir haciendo una locutora, con su impronta, con su propio sello, con su marca personal, con su estilo. Y esto es algo que ninguna inteligencia artificial, creo, no lo sé, vamos a ver de aquí a 10 años, pero creo que va a ser irreemplazable, porque creo que sería muy complejo poder transmitir el humor, las emociones, los sentimientos a través de la voz. Si algo, por ejemplo, nos emociona y de repente se nos quiebra la voz porque estamos con mucha emoción, o se nos hace un nudo en la garganta, o nos reímos, esto es muy complejo de transmitir con una inteligencia artificial. Entonces creo que sí que va a haber trabajos que sean como los más impersonales, que se van a poder reemplazar, y los trabajos que necesiten de esa conexión van a seguir con más razón siendo hechos por locutores y locutores profesionales, personas que sepan cómo hacerlo, porque si alguien no sabe cómo hacerlo, una inteligencia artificial claramente lo va a reemplazar fácilmente. Y si aprendemos y nos cuidamos y nos preparamos y nos entrenamos cada vez, vamos a poder compartir mucho más y conectar mucho más con la audiencia para transmitir aquello que querramos transmitir. Y por supuesto que una locución tiene que estar acompañada de un mensaje, ¿no? Que no es solamente tener una linda voz o tener una voz potente, sino que es todo lo que está detrás de esa voz, todo el mensaje que querramos transmitir. Entonces, así es como veo la locución de aquí a 10 años. No lo sé. En 2032 volvemos a hablar y vemos qué pasó. Seguro, seguro que sí, porque esas son las cuestiones que está viendo ahorita la inteligencia artificial. Nosotros cuando iniciamos con la inteligencia artificial pensamos que iba a reemplazar los empleos más rutinarios, pero resulta que está empezando por atrás, o sea, por los creativos, las imágenes con DALL-E, el tema de los textos con GPT-3, el tema de la voz con todo lo que está pasando ahorita con los moduladores de voz. Entonces, lo que se suponía que iba a ser lo último, que iba a llegar la inteligencia artificial, es lo primero que está sucediendo en este momento, pero lo que tú dices es totalmente de acuerdo. O sea, va a seguir existiendo ese componente de, oye, mira, yo quiero que lo haga una persona. Como sucede en este momento, hay muchas cosas que las podemos comprar por máquinas, pero las personas que hacen artesanías
que tienen ese tema de manualidad, de que uno pueda hacer esa trazabilidad, es lo que le da un componente y ahí es donde llega la parte de la especialización. Listo, Vero, yo voy a cerrar con la pregunta que le hacemos y que lleva título a este podcast y es, Vero, cuéntame algo. A ver, ¿qué te cuento? Te voy a contar que de todo, que es tan amplio. No, cuéntame algo. Esto es algo que uno en la casa latinoamericana siempre llega y, oye, Vero, cuéntame algo. Ok, te voy a contar algo muy personal que fue lo que cambió mi vida por completo. Porque es un aprendizaje que a mí me llevó casi mi vida, literalmente, y que no todos, ojalá nadie lo viva de cerca como lo viví yo, y que podemos aprender de la experiencia ajena y no todos necesitamos vivir experiencias tan traumáticas para aprender. Entonces, lo que quiero contarte es esta transmisión de esta experiencia. Yo tenía un trabajo que me gustaba, pero no me apasionaba en no sé cómo se llaman en sus países, pero bueno, en Argentina se llaman countries o barrios privados. Es un lugar que por temas de seguridad se construye como una especie de ciudad que está completamente rodeada de muros y donde hay seguridad extrema, donde vive la gente que tiene mucho dinero y que vive allí para sentirse un poco más segura. No sé si esto existe en todos los países, pero bueno, en Argentina se llaman countries o barrios privados. Yo tenía un trabajo ahí, era jefa de comunicaciones, era un trabajo que me gustaba, pero no era lo que más me apasionaba. Entonces tenía este trabajo, tenía una oficina preciosa, rodeada de verde, toda vidriada, con muchos lujos por todos lados, todo un equipo a cargo, personas a cargo. Podía prácticamente hacer lo que quisiera en mi trabajo y lo que yo decía se hacía, ¿sí? Entonces, estaba en una posición aparentemente muy buena que muchos de mis colegas envidiaban y era un puesto al que muchos querían acceder por todo lo que brindaba, ¿no? Y a mí realmente no me hacía tan feliz. Entonces era algo que yo me planteaba cada vez y que buscaba la manera de que me hiciera más feliz, pero de repente venían a plantear problemas que para mí eran como, hay gente que muere de hambre y vos me venís a plantear este problema, como, no. No, por ejemplo, queremos tener un taller se llaman gomerías en Argentina, que es donde reparan los neumáticos de los autos, por ejemplo, si se pincha un neumático, bueno. Entonces, sus problemas de la vida eran, no queremos esperar la grúa si tenemos algún inconveniente con el auto, queremos un taller acá en Dentro. el propio barrio, ¿no? Y venían a plantear este tipo de problemas que para mí no eran problemas, claramente sí son sus problemas dentro de su esfera de gente con muchísimo dinero. Pero bueno, a mí siempre me gusta más la parte social, más como humana, más solidaria. Entonces, no encontraba como que hiciera tanto match con ese trabajo, porque sentía que no tenía mucho para compartir, ¿no? Me parecían cosas muy banales, sus problemas, que los respeto completamente, solo que yo no me identificaba. Bueno, iba un día manejando por la ruta y de repente un camión se atravesó de carril y chocó mi auto, entonces yo empecé a girar, 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 girar y chocar por todos lados, hasta que terminé chocando de frente con el separador de los carriles. Entonces yo termino ahí absolutamente en shock. Solamente yo pensaba como, por favor, no chocar contra mi puerta y volanteaba cada vez que iba a chocar. Entonces, termino de chocar, me bajo del auto, yo de tacos, de falda, con mi carterita, mis anteojos de sol, como si todo estuviese bien y yo hubiese estacionado el auto cuando en realidad había dado 35 vueltas. Entonces me bajo del auto como si nada hubiese pasado y vienen dos personas
en el medio de la autopista y me agarran uno de cada lado y me agarran la cabeza así, ¿no? Entonces, yo en ese momento, por toda la adrenalina, no caía en cuenta de lo que había pasado. Y yo como si nada, en el medio de una autopista, digo, me olvidé de poner la alarma, como si funcionara, ¿no? Con el auto destrozado. Entonces, estas personas me preguntan, pero ¿de dónde saliste? Y yo venía manejando ese auto, que estaba absolutamente destruido. Nadie podía entender cómo había sobrevivido a ese accidente. Y casualmente cuando el camión me chocó, había una ambulancia al lado que fue siguiendo por kilómetros mientras yo chocaba sin parar el accidente y por eso me pudieron asistir tan pronto. Me llevan a la ambulancia, me ponen el cuello ortopédico y me dicen, tenés que avisar a alguien. Entonces yo avisé al trabajo y llamé y dije, hola, tuve un problema en la ruta, voy a llegar un poco más tarde. Y me dijeron, ¿tenés alguien más que avisar? Entonces le aviso a mi mamá, hola, mamá, tuve un problema en la ruta, me van a llevar al hospital por un control, pero yo estoy bien. Terminé de decir eso y me desmayé, perdí la conciencia y por mucho tiempo no me volví a conectar. Como para que te des una idea, ¿no? De la gravedad del accidente. Y yo estuve a literalmente centímetros de haber muerto, porque fue muy grave el accidente, solo que yo no era consciente en ese momento porque se produce algo químico en el cuerpo que es como una defensa que tenemos y las propias hormonas y la adrenalina hacen que que todo el resto se inhiba para que uno pueda sobrevivir, actuar en ese momento para sobrevivir. Por supuesto que me internaron, me trasladaron a una clínica, estaba internada, yo no entendía nada, estaba como completamente desconectada, hasta que un día, estando internada, me despierto, como, hola, volví a la vida, acá estoy, me despierto y digo, me dormí, voy a llegar tarde al trabajo. Y miro a mi alrededor y no entendía nada, que dónde estoy, por qué estoy acá. Y mi mamá me acaricia la cabeza y me dice, hijita, ¿no te dormiste? Y yo como, no, me dormí, voy a llegar tarde al trabajo. Como que quedé en esa situación del accidente. Entonces, ¿pero por qué estoy acá? ¿Y por qué está mi mamá acá? Yo no vivía con mi mamá, claramente. Entonces me dice, es que tuviste un accidente en la ruta con un camión, me explicó lo que había pasado y en mi cerebro solo existía que me había dormido y que iba a llegar tarde al trabajo. Esto había pasado mucho tiempo. Después de eso, por supuesto que tuve mucho tiempo para reflexionar y me empecé a plantear, tengo un trabajo aparentemente soñado, tengo mucho dinero porque mi sueldo era muy importante en ese momento, prácticamente puedo hacer lo que quiero con mi trabajo, tengo un equipo que va a respaldar lo que estoy haciendo, pero ¿qué le estoy aportando al mundo? Entonces me empecé a preguntar muy profundamente, ¿qué es lo que a mí de verdad me hace feliz? A mí me hace feliz escuchar problemas de gente que le sobra el dinero y como le sobra el dinero no sabe qué hacer de su vida porque se aburren. Entonces ahí fue cuando mi vida de verdad cambió y que quise empezar a aportarle más sentido a todo lo que hacía. Y fue ahí cuando yo inicié un gran camino espiritual y una búsqueda interna muy intensa, preguntándome cada día de mi vida, porque este no fue el único episodio en el que estuve tan cerca de la muerte, pero cada día preguntándome, ¿tengo ganas de hacer lo que estoy haciendo? ¿Esto me hace feliz? ¿Le estoy haciendo un aporte valioso al mundo? Y esta es una pregunta que me hago cada vez, ¿no? Cada vez que estoy por hacer algo, tomar una decisión. Cuando me contacta un nuevo cliente, tengo la fortuna de poder elegir los clientes con los que trabajo, porque me pregunto,
¿esto que estoy haciendo va a colaborar con que tengamos un mundo mejor? Y eso es algo que a mí me hace sentir viva, que me hace sentir conectada, que me hace sentir en paz conmigo y que puedo decir afortunadamente, si yo hoy muero, sé que morí y que viví haciendo lo que quería hacer, dejándole algo mejor al mundo y que cada día podamos hacer un aporte y que cada día podamos poner nuestro granito de arena y que cada día podamos hacer un acto de generosidad y que cada día podamos ser mejores personas. Entonces, este aprendizaje lo comparto para que podamos reflexionar sin la necesidad de chocar contra un camión, de estar internados, de pasarla mal, de tener un desequilibrio hormonal terrible que no se solucione por años, de tener traumas, pesadillas. Y de verdad nos podemos hacer esta pregunta sin todo eso. Entonces, algo que a mí me gusta compartir con esto que relacionado con lo que decías antes de se nota el cariño, es que yo realmente hago las cosas porque quiero hacerlas. Y actualmente estoy en Platzi porque quiero estar en Platzi, no porque necesite estarlo. Y tengo los clientes que tengo porque quiero tenerlos, no porque necesite tenerlos. Entonces, creo que es algo que de verdad cambió mi vida y que tengo la fortuna de haber podido reflexionar y de haber podido aprender. Y por eso lo quiero transmitir, para que nos tomemos unos minutos de nuestras vidas sin necesidad de llegar a una situación traumática y poder preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo hoy cumple con mi misión de vida? ¿Estoy dejando algo mejor al mundo? ¿Estoy haciendo un aporte que a otra persona le sirva? ¿Alguien se va a sentir mejor solo por el hecho de mi propia existencia? Entonces son preguntas que al principio nos pueden sonar extrañas, pero que si aprendemos a hacérnoslas todos los días, de verdad que podemos hacer una diferencia, así sea con pequeños aportes, con granitos de arena. Granito a granito se hace una montaña. Entonces, esa es la anécdota que te puedo contar, que todos podemos reflexionar y tener este tipo de aprendizajes, pero ojalá que sin una experiencia traumática. Gracias, Vero, por contarme esa historia y estoy seguro que le va a funcionar a muchas personas de que están viendo este episodio, porque sí, o sea, a veces uno está buscando que la vida le dé una cachetada, pero no, o sea, tampoco llegar a ese nivel de tener que enfrentarse con la realidad de una forma tan cruda, tan fuerte, de que a veces eso parece que, oye, mira, las cosas que estamos viviendo en este momento de verdad nos está haciendo feliz o lo estamos haciendo por inercia. Yo me llevo mucho por ese tema de si estamos viviendo o estamos existiendo, porque de verdad a veces solamente estamos en un bucle y a mí me da mucha tristeza una frase cuando la persona dice, uy, no me di cuenta y ya es diciembre. Entonces, ¿qué estuviste haciendo los otros 11 meses de tu vida? O sea, si tú llegas a hacerte esa pregunta de que, uy, el año pasó muy rápido, o mira, no me di cuenta, pana, viviste por lo menos la mitad del tiempo en automático y eso es muy triste porque sí, vamos a vivir 80 años, pero de verdad, ¿cuántos estás existiendo y cuántos estás viviendo? Entonces, de verdad, Vero, muchísimas gracias por ese mensaje final, por acompañarnos en este podcast, por la buena disposición. Tuvimos ahí un correo de vacaciones y yo dije, mira, y de verdad que pudiste estar aquí como invitada, es para mí de verdad un placer grandísimo y como te lo dije, de verdad que se nota el cariño con que haces las cosas y sobre todo lo bueno que haces siempre se devuelve y a veces cuando uno nota cuando la gente está haciendo las cosas bien porque quiere y no porque le toca. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Vero. Vamos a dejar aquí abajo tus redes sociales para que las personas te vean. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un placer poder compartir todo esto. Gracias por hacerme un espacio y un huequito en sus vidas para conocer un poco más. Y ojalá que les haya transmitido un poquito de mi pasión por la locución, por la comunicación, por el vivir de una forma un poco más consciente también. Entonces, muchas, muchas gracias por este espacio, por la invitación y les deseo a todos muy feliz vida y muchas reflexiones también.
Genial. Recuerden a todas las personas que están viendo este episodio, primero, gracias por llegar hasta el final. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar toda la información para que puedas ir a las redes sociales de Vero. Recuerda también que todas las semanas estamos cargando en este mismo canal contenido sobre marketing, emprendimiento y producción. Mi nombre es Antonio Larcón y nos vemos en la próxima.